Saludos a todos. Vamos a empezar con la cuarta tanda de preguntas y respuestas. Preguntas que fueron hechas por ustedes, que se fueron anotando y voy poco a poco respondiendo. He eliminado un par de preguntas por groseras, por, porque pretenden ser graciosas. Es una falta de respeto hacia ustedes y hacia mí, ciertas preguntas que me hacen. Así que las eliminé. Saben que respondo todo. Lo que no respondo es la grosería y lo chabacano. Eso no me corresponde a mí responder. Bueno, comencemos con las preguntas. Aquí preguntan no sé por qué yo no me ponen más el nombre. Lo que le voy a pedir a Miguel que en las próximas tandas de preguntas me ponga el nombre. Me gusta decir quién hace la pregunta. Bueno, ¿qué significa la diáspora? Bien, veamos, la diáspora en el contexto judío se refiere a la dispersión de los judíos fuera de la tierra de Israel. Este término se usa para describir la situación de las comunidades judías que viven en todo el mundo, alejadas de su tierra ancestral. Históricamente, la diáspora comenzó con la destrucción del primer templo de Jerusalén y el exilio babilónico. Y continuó con la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 de la era común. Desde entonces, los judíos hemos vivido en diversas partes del mundo, manteniendo nuestra identidad, nuestra religión, nuestra cultura, a pesar de estar lejos de nuestra tierra de origen. La diáspora no es un fenómeno, no solo es un fenómeno histórico, sino que también tiene implicaciones espirituales y culturales profundas. Para los judíos, representa un estado de exilio y separación de la tierra prometida por Dios, al tiempo que también es un testimonio de la resiliencia del pueblo judío en mantener nuestra fe y tradiciones en diversas circunstancias y lugares. La diáspora, por lo tanto, es una parte integral de la historia y la identidad judía, y la esperanza de redención y el regreso a Sion sigue siendo una parte central de las oraciones y las creencias judías. Por ejemplo, Pashana Abba, Nieve Yerushalayim. Otra pregunta. Las enseñanzas de los profetas tienen el estatus de leyes rabínicas. Las enseñanzas de los profetas en la tradición judía no tienen el mismo estatus de la ley rabínica, o sea, de la halajá. Las profecías y enseñanzas de los profetas, conocidos como Nevi'im, que están saliendo mis libros traducidos en estos momentos, son parte del Tanaj, lo que se conoce como Biblia hebrea, que no es exactamente así, y contiene mensajes de advertencia, consuelo, llamados a la justicia y a la rectitud. Estos mensajes se consideran inspirados divinamente y tienen un gran valor moral y ético. Sin embargo, las leyes rabínicas derivan de la Torá, o sea, lo que es la ley escrita, y la Mishnah, que es la ley oral.
Esto constituye la base de la halajá, que es el sistema legal que gobierna la vida diaria y la práctica religiosa judía. Claro, como la Mishnah es muy extensa y muy complicada, se hizo un orden que se llamó Shulchan Aruch, que lo codificó Yosef Karo, como para que haya un orden. Los profetas no tienen autoridad, el Shulchan Aruch también es considerado un canon bíblico, o sea, está considerado por todos como la halajá acomodada, por decirlo de alguna manera. Los profetas no tienen autoridad. Ojo, no así lo que se denomina hoy en día Kitzur Shulchan Aruch. Kitzur Shulchan Aruch es un resumen de lo que es todo el Shulchan Aruch de Yosef Karo. Seguimos. Los profetas no tienen autoridad para legislar nuevas leyes. Su función principal era exhortar al pueblo a seguir las leyes ya establecidas por la Torá y recordarles sus obligaciones hacia Dios y hacia los demás. En resumen, aunque las enseñanzas de los profetas son altamente respetadas y tienen un profundo impacto en la ética y la espiritualidad judía, no constituyen leyes en el sentido halágico. Las leyes rabínicas provienen de la interpretación de la Torá y son, o sea, del Pentateuco, del Humash, y son el resultado del trabajo de los sabios y eruditos a lo largo de la historia, quienes buscan aplicar las enseñanzas de la Torá en todas las áreas de la vida judía. Ahora bien, cuando vamos a la Gemara, o sea, cuando se trata de explicar por qué la ley es lo que es, muchos Tanaim, o sea, los que escribieron el Talmud, utilizan también todo lo que está en el Tanaj para explicar. Pero, vuelvo a repetir, estas son explicaciones, pero no alajá. La alajá es lo que dice la Mishnah. Y la Gemara son las explicaciones que tratan los sabios de los Tanaim de explicar. Continuamos. ¿Qué nos ocurre? Miren qué pregunta esta. ¿Qué nos ocurre cuando dormimos? Una de las respuestas podría ser cerramos los ojos. No, este es un chiste. Vamos a la respuesta verdadera. Desde una perspectiva racionalista, como por ejemplo Maimónides, el Rambam, el sueño se entiende principalmente como una función natural y fisiológica, esencial para el bienestar humano. Y yo ya con esto me quedaría, listo. Yo me quedaría con esto. Explicación racional. Claro, pero yo sé que no se conforman con esto. Entonces, vean, primero vamos a explicar que Maimónides, además de ser un gran erudito de la ley judía, fue médico y filósofo, eh, que valoraba el enfoque científico y racional. Y nosotros valoramos a Maimónides. Según él, el sueño es un estado en el que el cuerpo y la mente se recuperan de la actividad del día. Durante este tiempo, el cuerpo realiza procesos importantes como la reparación celular, la consolidación de la memoria y la regulación de los sistemas hormonales y metabólicos. Maimónides vio el cuidado de la salud, incluyendo un sueño adecuado, como un medio para mantener el cuerpo en buen estado, lo que permite una vida espiritual más activa y una mente más clara.
En su obra La Guía de los Perplejos y otros textos, Maimónides enfatiza la importancia del equilibrio y la moderación en todos los aspectos de la vida, incluyendo el sueño. Recomiendo un horario de sueño regular y suficiente, evitando tanto el exceso como la falta de sueño, ya que ambos pueden afectar negativamente la salud física y mental. Para él, una vida disciplinada y equilibrada es clave para servir a Dios de manera óptima. Con esto ya sí, estaríamos satisfechos, pero no, pero no, porque nosotros vamos a al canon eh, religioso judío, entonces no podemos evitar de ir al Talmud. Desde el Talmud, el sueño también se considera una necesidad natural y un estado de reposo para el cuerpo y el alma. El Talmud discute varios aspectos del sueño, incluyendo su duración y su calidad. Por ejemplo, se menciona que los sabios de Israel consideran importante no dormir demasiado ni tampoco demasiado poco, promoviendo la moderación en todas las cosas. El Talmud también destaca la importancia de las prácticas y pensamientos. Atención, ¿qué prácticas y pensamientos tenemos antes de dormir? Sugiriendo que uno debería ir a dormir con pensamientos de Torah o palabras de paz para tener un descanso reparador. Por eso está el Shema a la mitad, o sea, el Shema que se dice antes de irse a dormir, entre otras cosas. Además, el Talmud aborda los sueños desde un punto de vista más amplio, considerándolos a veces como mensajes proféticos o indicativos de los pensamientos y preocupaciones del día. Sin embargo, no todos los sueños se consideran significativos y se aconseja tener discernimiento en su interpretación. Esto es maná para los psicoanalistas. En resumen, tanto Maimónides como el Talmud, eh, evidentemente Maimónides como filósofo, saca elementos del Talmud. Eh, Ellos reconocen la importancia del sueño para la salud y el bienestar. Maimónides, con su enfoque racionalista, subraya la necesidad biológica y el equilibrio, mientras que el Talmud también incluye aspectos éticos y espirituales en la preparación para el sueño. Ambos enfoques coinciden en la importancia de una vida disciplinada y moderada para la salud del cuerpo y la mente, lo que a su vez facilita una vida espiritual más plena. Algo que está también relacionado con lo que pretendía esta pregunta es la pregunta que viene a continuación. Me preguntan, ¿qué es el déjà vu? Déjà vu. No sé si la palabra francesa, no sé si bien eh, cómo se pronuncia. Bueno, desde una perspectiva rabínica, puede entenderse como una experiencia que es intrigante y misteriosa, que no tiene una explicación directa en la Torá o en la Halajá. Esto puede invitar a la reflexión sobre la naturaleza de la memoria, la conciencia y la providencia divina. Pero vuelvo a repetir, no hay explicación directa. O sea que todo lo que se pueda sacar es como conclusión personal.
qué es lo que voy a intentar hacer? O sea, literalmente, en francés significa ya visto, déjà vu, que es una sensación de familiaridad con una situación o un lugar que parece haber sido experimentado anteriormente. No sé si les pasa, a mí también me ha pasado, me pasa a veces de que "Ay, esta persona ya la conozco, esto yo ya lo viví", pero se sabe que esta es la primera vez que uno vive esta experiencia, pero siente como que ya la vivió. Eh, Vamos a considerar varias interpretaciones. Inclusive voy a abarcar todo el amplio del espectro, inclusive la parte espiritual, donde algunos podrían ver el déjà vu como un recordatorio de la omnisciencia de Dios y de su control sobre el universo. Podría ser una manifestación que, aunque tenemos libre albedrío, hay ciertos momentos o experiencias en nuestras vidas que nos conectan con un plan divino más grande. Vamos a profundizar más sobre esto. Algunos dicen, o otra interpretación podría relacionarse con la noción de que el alma tiene conocimiento y experiencias pasadas, incluso de vidas anteriores o de otros planos de existencia. Claro, esto no es un dogma central dentro del judaísmo ortodoxo rabínico al cual pertenezco. Pero hay ciertos textos y enseñanzas místicas que sugieren que el alma tiene un conocimiento más amplio que el conscientemente experimentado. Ustedes saben que yo me dedico a lo que es halajá, ley, y no me dedico a- a todo esto que sea místico. Esto no significa que desconozco. Desconozco los principios, no las profundidades, porque no me dedico al misticismo, no me dedico. O sea, si alguien quiere saber eh, sobre almas, vida futura, etcétera, 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 no es aquí. Yo le puedo hablar de hoy, ahora, cómo hacer para vivir una vida en paz con Dios. Y no sobre cosas místicas o después de la muerte o antes de la vida. Todo esto no es, eh, no es mi fuerte porque eh, no es algo que uno pueda dar fe de que es así. No hay manera de comprobar todos estos misterios. Son misterios, por algo se llaman misterios. Entonces, como hay también mucho cuento en todo esto, y como saben, yo del cuento no vivo, ni dejo de vivir, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Pero como está la pregunta, voy a responder. O sea, desde una perspectiva general, el déjà vu puede también recordarnos que hay muchos aspectos
de la creación y el funcionamiento de la mente humana que aún están envueltos en misterio. O sea, esto nos puede, el déjà vu nos puede eh, recordar de que no sabemos todos, de que, de que tenemos que ser conscientes también, como no sabemos todo, no hay por qué tratar de entender lo que no sabemos. Eh, y lo que hay que hacer es, en definitiva, tener mayor respeto por lo que no sabemos. Y reconocer que tanto la ciencia como la religión trabajan juntos para descubrir los secretos de, de nuestro mundo. Hay cosas que no podemos explicar a través de la religión. Y buscar explicar lo inexplicable es para mí, es una total falta de respeto hacia la religión y hacia la ciencia también, evidentemente. En cualquier caso, el déjà vu no se considera un fenómeno espiritual significativo o indicativo de algo específico en la vida judía práctica, o más bien en la vida judía religiosa práctica. Sin embargo, como cualquier experiencia puede ser una oportunidad para reflexionar sobre la grandeza de los misterios, de todos los misterios que rodean la creación divina, y para recordar que nuestras vidas están bajo el cuidado y la guía de Dios. Y aunque es una experiencia normal o común, puede inspirarnos a considerar nuestra conexión con lo divino y con nuestra existencia en este mundo. Y concretamente, eh, en lo que yo opino personalmente es no buscar respuestas donde no las hay. No las hay. Vuelvo a repetir, esto no hay una respuesta ni religiosa ni científica. Yo hablo desde el punto de vista de la religión. Yo no soy científico. Eh, entonces le acabo de dar a quien hizo la pregunta todo un, eh, unas- todo un panorama de lo que podría ser. La conclusión es que eh, no se considera un fenómeno espiritual significativo dentro dentro de la religión judía. Dentro de la religión judía también hay varias ramas. Dentro de la religión judía que seguimos nuestra, nuestro, que seguimos únicamente el canon religioso judío y que tenemos una tendencia eh, racional. Seguimos. ¿Qué pasa con la profecía de Ezequiel de Gog y Magog que comenzó el 7 de octubre del 2023? Así es la pregunta. Como rabino ortodoxo, es importante abordar temas de profecías con respeto y precisión, especialmente cuando se trata de textos bíblicos tan complejos como los que encontramos en Ezequiel, especialmente en la profecía de Gog y Magog. La profecía de Gog y Magog
mencionados en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, describe una batalla final que ocurrirá al final de los días, donde las naciones se levantarán contra Israel y serán derrotadas por la intervención divina. Yo hablé de esto en un vídeo que mi hijo me hizo una vez una entrevista, creo, y me hizo esta pregunta. Creo, no sé si está en el canal de mi hijo, no tengo ni idea. Esta profecía ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de la historia judía y se la considera como una parte de las visiones apocalípticas de los tiempos mesiánicos. En cuanto a la afirmación de que esta profecía comenzó el 7 de octubre del 2023, es fundamentalmente aclarar que desde una perspectiva rabínica y ortodoxa, la interpretación de eventos actuales como el cumplimiento literal de profecías bíblicas debe abordarse con cautela y sobre todo con humildad. La halajá y la tradición rabínica enseñan que la identificación precisa de eventos contemporáneos con profecías antiguas es extremadamente difícil y generalmente inapropiada. Es peligroso y especulativo afirmar que eventos específicos marcan el inicio de profecías bíblicas sin un consenso claro y bien fundamentado. Y esto evidentemente no lo puede hacer cualquiera. No lo puede hacer cualquiera. Hay que tener un conocimiento muy profundo de, de todos los de todo el canon religioso judío para poder aplicar un o especular un evento específico con algo actual. Yo a veces veo mucha gente que con una libertad absoluta dicen, esto es lo que dice fulano en tal sitio como consecuencia de... Y yo digo, ¿de dónde sacan? O sea, ¿cuál es el sustento para poder apoyarse en estas afirmaciones? Esto es totalmente inapropiado. Y peligroso. ¿Por qué? Porque especular con estas cosas confunde. Además, es esencial recordar, y atención a quien hizo esta pregunta, la interpretación de las profecías en todo Nevi'im, en todo profetas, en todo lo que es profetas, es un tema que requiere un profundo conocimiento de los textos, de la tradición oral, o sea, de la Mishnah, y también del contexto histórico. Por eso usted va a ver que en todas mis traducciones de los profetas, de los libros de los profetas, yo doy el contexto histórico en que se da la profecía. Y cada profecía. ¿Cuál es el contexto histórico? Que es importantísimo. Nuestros sabios y nuestros rabinos, a lo largo de los siglos, han sido muy cautelosos al interpretar estas visiones, enfatizando que muchas de ellas, o la mayoría de ellas, son simbólicas y que se podrán entender solo al final de los días. Se entenderán completamente al final, su significado se entenderá
completamente al final de los días. Y evidentemente no vamos a ser nosotros quienes podamos dar este significado. En resumen, la afirmación de que la profecía de Gog y Magog comenzó el 7 de octubre del 2023 no tiene una base sólida. Es mejor adoptar una postura de humildad y cautela, enfocándose en los principios éticos y espirituales que podemos aprender de las Escrituras, en lugar de tratar de aplicar estas profecías a eventos específicos. No tenemos la autoridad. Como mencionas, es un tema complejo que merece un análisis más profundo. Y me parece apropiado que este tema lo aborde en un vídeo aparte y específico de este tema para tratarlo con la seriedad y el respeto que lo merece, cosa que voy a hacer en los próximos días. Así que estar atento porque voy a tratar este tema de manera eh, separada. Bueno, la próxima pregunta. ¿Qué dice la halajá sobre la reencarnación? La reencarnación, que en hebreo es conocida como Gilgul Neshamot, es un concepto que ha sido discutido en diversas corrientes del pensamiento judío, especialmente en lo que se dedican al misticismo. Eh, y me vienen a preguntar a mí, que no soy místico. La pregunta que me tienen que hacer, yo les voy a explicar. Ustedes me pueden preguntar a mí, ¿qué piensa la corriente rabínica sobre qué sucede con el alma una vez que la persona muere? Esa sería una pregunta para mí. Esa sería una pregunta para un rabino rabínico. Pero hablar del Gilgul Neshamot es una pregunta para los que están, que son eh, familiares, pero están en la vereda de enfrente. Yo voy a aclarar algo que ya lo dije en algún momento. El, eh, mis abuelos vienen de Rusia, Lituania y Letonia. Por parte de mi mamá, por parte de mi bobe, o sea, de la mamá de mi mamá, que vienen de Lituania, ellos eran jasídicos, o sea, que eran místicos, pero no como los de ahora, sino como los de hace 4 generaciones atrás en Lituania. No se disfrazaban como se disfrazaban, se vestían así. Era la manera, la vestimenta que se usaba y eran místicos. Claro, yo sigo otra corriente, pero yo no desecho que en mi pasado hubo también místicos. Y no hablo de mucho, hablo de 4 generaciones atrás. Mi mamá, mi bobe, no, 3 generaciones atrás. Bueno, uno va cambiando. Eh, también esto es directo, y uno de mis deires, de mis abuelos, era anarquista, cosa que no tenía nada que ver con la religión. O sea, tenemos de todo.
Eh, bueno, volviendo a la pregunta, me fui con la cháchara, con respecto al Gilgul Neshamot. Desde una perspectiva de la halajá, que se centra en la ley judía y las prácticas religiosas, el tema de la reencarnación no es un dogma central ni un concepto que tenga un lugar prominente en la tradición legal rabínica. Que quede esto claro, por más que es un tema central dogmático en otras corrientes religiosas que tienen muchos adeptos, porque esto es un cuentito, es misterio. Esto a la gente le interesa muchísimo, muchísimo más que, eh, o sea, le interesa mucho más la vestimenta linda que el concepto real, que la vida diaria. O sea, cuénteme un cuentito, pero no me diga cómo vivo. Así piensa la gente. Eh, o sea, yo le digo, a ver, señora, yo le puedo decir cómo hacer para que no se preocupe por lo que va a pasar en la vida, en su vida futura. Ni me interesa qué va a pasar en su vida futura. Claro, lo estudié hasta que encontré mi camino. Tuve muchas, eh, perdí mucho, no sé si perdí o gané mucho tiempo en estudiar distintas corrientes. Pero yo le puedo decir, señora, joven, cómo llevar una vida de rectitud para que no se preocupe de lo que le pueda pasar en el futuro, en la vida venidera, que es una suposición, porque nadie volvió a contarnos, ¿eh? Pero yo le puedo decir cómo hacer, cómo hacer para despreocuparse. ¿Qué me contesta usted? No, no, yo me voy de su canal, yo me voy de lo que usted dice, rabino, y me voy a ver al místico X o fulanito o menganito, donde me habla de la vida futura, donde me habla de las reencarnaciones de las almas me hablan de cosas que no tienen un respaldo científico ni religioso. Me gusta mucho más ese cuento de misterio que lo que tenga que hacer para no tener que preocuparme por estos cuentos. No, 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 no. Yo quiero el cuento. A mí no me vengan con qué tengo que hacer hoy, que no, no, no. A mí cuénteme el cuento. Y así es la gente. Así es la gente, por eso. eh, claro, yo las tengo todas en contra. Todas en contra. O sea, eh, no sé, que yo sepa, son, de que yo sepa, eh, cuatro generaciones, lo que tengo estudiado, son cuatro generaciones de mí, cuatro generaciones de judíos. Vengo de una enseñanza judía laica y una enseñanza judía religiosa. Tengo una enseñanza técnica en electrónica. eh, eh, Tengo una enseñanza eh, eh, rabínica, y claro, yo las tengo todas en contra, porque ¿quién viene? ¿Quién viene a verme a mí? Si no hablo de cuentitos, no hablo de...
yo no me, yo no me transformé de nada a nada. O sea, yo soy lo que soy desde hace 5 generaciones, 7 generaciones, porque están mis hijos, están mis nietos. Claro, no hay, falta pimienta, ¿no? Falta gusto. ¿Dónde está el cuentito? No, no hay cuentito. No hay cuentito. No hay cuentito. Entonces la gente, como no hay cuentito, no le interesa. Continúo. La halajá, que es un sistema de leyes y principios que guía a la vida cotidiana de los judíos observantes, se basa principalmente en, la, en el Humash, o sea, la Torah escrita, en la Torah oral, o sea, en la Mishnah, y en los códigos legales que se reducen en el Shulchan Aruch. Estos textos se centran en las obligaciones en las que una persona debe cumplir en este mundo, y es de lo que yo sé, más que en especulaciones sobre la vida después de la muerte. Algunos textos místicos hablan de la reencarnación como un proceso por el cual el alma puede regresar en diferentes cuerpos para completar misiones espirituales o corregir errores pasados. Esta idea evidentemente no son universales, no son universalmente aceptadas en el judaísmo y mucho menos son aceptadas en el judaísmo rabínico tradicional. En la lectura alágica estándar no hay una mención explícita de la reencarnación como un principio de fe obligatorio o como una enseñanza central. Como vuelvo a repetir, esto hace que nuestro círculo se achique y que se agranden los círculos místicos. En general, la halajá se enfoca en la responsabilidad personal y en el cumplimiento de los mandamientos en esta vida. Las especulaciones sobre el alma, la reencarnación y otros aspectos del más allá no son el enfoque principal de las enseñanzas y las prácticas halágicas. En lugar de ello, lo que se intenta es hacer que tanto judíos, o sea, nosotros nos centramos que tanto judíos como no judíos se centren en hacer buenas acciones, cumplir con las mitzvot que les corresponden, tanto a judíos como a no judíos, vivir una vida ética y moral de acuerdo con la voluntad de Dios. De eso yo sé. De lo demás, no sé. Eso es lo que yo estudié. De eso me recibí. En resumen, aunque la reencarnación es un tema discutido en ciertos círculos místicos muy populares, la halajá, o sea, la ley, en sí misma, no aborda este concepto de manera explícita, ni lo considera un componente central de la creencia judía. La principal atención de la halajá está en la observancia de los mandamientos y en la conducta ética en esta vida. Y espero que de una vez y por todas este tema esté claro. Y así me quede sin ningún alumno, no me importa, no me importa. Si a usted le hace bien, si a usted le hace bien
vivir del cuentito, vaya a buscar cuentito. Si eso es bueno para usted, aplíquelo, aplíquelo. Y no me escuche a mí. Vaya a buscar el cuentito, si le hace bien. Ahora, si quiere saber cómo, cómo vivir una vida eh, para realizar una vida de acuerdo a la halajá, sea judío o no judío, y cumplir con las mitzvot, y tener una vida ética y moral, está bien, quédese aquí. Quédese aquí porque esto yo le puedo explicar y haga todas las preguntas que quiera y hasta puedo hacer vídeos especiales, denme tema, y le puedo explicar qué es una vida ética, qué es ético, qué es moral, qué es amoral, de acuerdo a la voluntad del Dios judío. Siguiendo con aproximadamente esto, Miguel me lo separó por tendencias. Entonces ahora tenemos dentro de la misma tendencia, me preguntan, desde su punto de vista, miren qué pregunta. Las corrientes jasídicas son sectas. Yo creo que esta pregunta la tendría que pasar porque como que se responde por sí misma. Pero no, la voy a responder. En la tradición judía el término secta puede tener connotaciones negativas, ya que a menudo se asocia con grupos que se separan significativamente de las creencias y prácticas aceptadas por la comunidad mayoritaria. Sin embargo, en el contexto del judaísmo ortodoxo, aunque puedan surgir algunas diferencias prácticas y filosóficas, no se suele usar el término secta para describir las corrientes jasídicas. A pesar de esto, voy a presentar una respuesta eh, a esta premisa. Desde un punto de vista específico, algunas personas pueden considerar que las corrientes jasídicas pueden verse como sectas dentro del judaísmo ortodoxo. Aquí hay algunos elementos que podrían sustentar esta perspectiva. Pensemos diciendo que el movimiento jasídico surge en el siglo XVIII como una reacción al judaísmo rabínico establecido de la época, conocido como el judaísmo mitnagdi, o sea, opositor. El Baal Shem Tov, fundador del hasidismo, promovió un enfoque más místico y espiritual al judaísmo con énfasis en la alegría, el fervor del religioso, la devoción personal, eh, en contraste con el enfoque más legalista y académico y de estudio de sus contemporáneos. Es más, los seguidores del Baal Shem Tov ni siquiera sabían leer. Entonces, como no sabían leer, querían de alguna manera participar de, de esta devoción hacia el judaísmo y en vez de dedicarse a estudiar y aprender a leer para poder
leer los temas legales y académicos, deciden dedicarse al misticismo, a la espiritualidad, a la alegría, a la devoción. Esta diferencia en la práctica y creencias puede ser vista como una separación de lo que era la corriente principal. De hecho, es. Las corrientes jasídicas suelen estar organizadas alrededor de un líder espiritual carismático conocido como Rebe. Este líder no solo es una autoridad religiosa, sino también una figura central en la vida de sus seguidores, a quienes se les atribuye un estatus especial. La devoción al Rebe puede ser tan intensa que para algunos observadores externos puede ser parecida a una eh, reducción significativa de la norma religiosa tradicional, donde la centralidad recae sobre la ley y no en la figura de un individuo. Las diferentes sectas jasídicas como Lubavitch, Satmar, Vels, entre otras, han desarrollado prácticas y costumbres que pueden diferir notablemente entre ellas y el resto del judaísmo ortodoxo. Esto incluye diferentes formas de vestir. Esto lo vemos constantemente en la calle, liturgias particulares y costumbres en la celebración de las festividades. La existencia de estas costumbres distintas pueden hacer que parezcan grupos separados o sectarios dentro de la comunidad judía más amplia. El hasidismo pone un gran énfasis en la mística judía, específicamente en la enseñanza de la Kabbalah, que no siempre son accesibles o comprendidas ni siquiera por ellos mismos. Esta orientación mística, que es también esotérica, puede hacer que algunos vean al hasidismo como una secta que se aparta del judaísmo tradicional y legalista. Es importante subrayar que aunque estos elementos pueden llevar a algunas personas a considerar a la corriente jasídica como sectas, dentro del judaísmo ortodoxo se les reconoce generalmente como un movimiento legítimo que forma parte integral de la diversidad y riqueza del judaísmo. El uso del término secta puede ser problemático. Ahora bien, esto es lo políticamente correcto de decir. Ahora, busquen en el diccionario la definición de secta, aplíquenlo a lo que acabo de explicar y van a encontrar que en base a lo que acabo de explicar, la respuesta es una sola. Y es simple. La van a encontrar ustedes solitos. Sí, se los puede considerar secta o no. Esto lo van a encontrar ustedes solitos con la definición de secta. Y si quieren, me lo dejan en los comentarios. Otra pregunta. ¿Qué dice la halajá sobre el exilio de Ismael en Israel? Una pregunta buenísima. Esto sí tiene que ver conmigo. Aunque la halajá no aborde específicamente el tema del exilio de Ismael en Israel, en términos modernos,
podemos analizar algunos principios halágicos relevantes y textos bíblicos que se refieren a la relación histórica y espiritual entre los descendientes de Ismael e Israel, así como la convivencia dentro de Israel. Según la tradición judía, Ismael es el hijo de Abraham con Agar, mientras que Isaac es el hijo de Abraham con Sara. La Torá narra la historia de la separación de Ismael y Agar de la casa de Abraham en el libro de Bereshit. Sin embargo, también se destaca que Abraham es considerado el padre de muchas naciones. Y la promesa de Dios a Abraham incluye bendiciones tanto para Ismael como para Isaac. Fíjense que no niego nada. Acepto inclusive que Dios incluye bendiciones para Ismael tanto como para Isaac. Eh, con respecto a la halajá, reconoce la presencia de no judíos en la tierra de Israel. Las leyes de la Torá incluyen preceptos sobre la convivencia pacífica justa entre los que se llaman Ger Toshav, o sea, residente extranjero, eh, sí, es exacta la respuesta, residente extranjero. Estos preceptos establecen ciertas obligaciones y derechos para los no judíos que residen en Israel. De acuerdo a la halajá, a la ley, no hablo del Estado de Israel, hablo de la ley judía, perdón, de la ley religiosa, siempre y cuando acepten respetar las leyes básicas de la moralidad y la justicia que se conocen como las leyes noágitas, las 7 leyes de Noé. La halajá prohíbe la opresión de cualquier persona independientemente de su origen étnico o religión. Esto incluye una prohibición contra oná at ager, opresión al extranjero. Este principio implica que cualquier trato injusto o discriminatorio hacia personas no judías, incluyendo a los descendientes de Ismael, está prohibido. ¿Han escuchado? De acuerdo a la ley judía, eh, cualquier trato injusto hacia personas no judías, incluidos los ismaelitas, por parte de la religión judía, está prohibido. Eh, Me imagino que muchos estarán sorprendidos. La halajá valora la paz y la convivencia pacífica entre los pueblos. En la historia judía, la búsqueda de la paz ha sido valor central. El Salmo 34:15, busquen, por ejemplo, insta a apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Este principio puede aplicarse también a las relaciones entre diferentes grupos étnicos y religiosos dentro de Israel. En resumen, la halajá no trata específicamente el exilio de Ismael, en un sentido, en lo que podría denominarse un sentido moderno o político, pero establece principios generales sobre convivencia pacífica, el trato justo y la prohibición de la opresión. Estos principios se aplican a todos los residentes de la tierra de Israel, independientemente de su origen. La relación histórica y espiritual entre los descendientes de Ismael e Israel es muy compleja, sigue siendo compleja y sigue siendo multifacética. Y la halajá
aboga por una convivencia justa y pacífica, alineada con los valores de la justicia y la moralidad que la Torá enseña, tanto para judíos como para no judíos. Seguimos con las preguntas. ¿Qué significado tiene en el judaísmo el libro de Daniel? El libro de Daniel tiene un importante y multifacético significado en el judaísmo, tanto desde una perspectiva histórica como religiosa. Este libro es parte del Tanaj, específicamente en la sección de los escritos, de los Ketuvim, y se distingue por una combinación de narrativa histórica y visiones apocalípticas. La primera parte del libro de Daniel narra la historia de Daniel y sus compañeros judíos exilados en Babilonia. Estos relatos destacan la fe y la fidelidad de Daniel y sus amigos frente a las pruebas y desafíos, incluyendo la interpretación de sueños, el incidente del horno de fuego ardiente, la experiencia del foso de los leones. En estos relatos, Daniel y sus compañeros son presentados como ejemplos de piedad y lealtad a Dios, incluso en un entorno extranjero y hostil. Estos episodios no solo ilustran la fidelidad a las leyes y valores del judaísmo, sino también la protección divina sobre aquellos que permanecen firmes en su fe. El libro subraya la idea de que la fidelidad a Dios tiene prioridad sobre cualquier decreto humano, un principio que ha inspirado a los judíos en situaciones de persecución y asimilación. La segunda parte del libro contiene una serie de visiones apocalípticas que revelan el futuro de los reinos y el destino final del pueblo judío. Estas visiones, aunque complejas y simbólicas, se han interpretado como profecías sobre el futuro de la historia mundial, incluyendo la ascensión y caída de imperios y la eventual redención y establecimiento del reino de Dios. Las visiones de Daniel han sido objeto de muchas interpretaciones en la literatura rabínica. Aunque el judaísmo ortodoxo generalmente es cauteloso con respecto a las interpretaciones específicas de las profecías, el libro de Daniel ha sido visto como una fuente de esperanza y consuelo, recordando a los judíos que a pesar de las dificultades y precauciones, y persecuciones, hay un plan divino en marcha y una redención final esperando. El libro de Daniel también ha influido significativamente en la literatura y el pensamiento judío, especialmente en el ámbito escatológico, que es el estudio de los últimos tiempos. Sus visiones apocalípticas y el enfoque en la intervención divina en la historia han sido temas recurrentes en la teología y la filosofía judía, influyendo en la forma en que los judíos han interpretado su propia historia y su relación con otras naciones. Algunos pasajes del libro de Daniel, como la oración de confesión en el capítulo 9, se han integrado en la liturgia y las prácticas judías. Estas oraciones expresan arrepentimiento y súplica por la misericordia de Dios, reflejando temas importantes de la espiritualidad y la teología judía. En resumen, el libro de Daniel tiene un profundo significado en el judaísmo. Ofrece ejemplos de fe y fidelidad, proporciona una visión de la historia y el futuro a través de sus profecías y ha influido en la literatura y la teología y la liturgia judía. Aunque sus visiones apocalípticas pueden ser interpretadas de maneras diversas, el mensaje central de confianza en la protección y el plan divino resuena fuertemente
en en la tradición judía. Para finalizar con las preguntas, vamos a esta pregunta que dice, ¿qué dice la halajá sobre los tzitzit y el color azul? Los tzitzit son los flecos rituales que deben colocarse en las esquinas de un manto de 4 puntas, conocido como talit. Este mandamiento se basa en el versículo de la Torá del libro del libro Números, Bamidbar 15, 38, 39, que instruye a los hijos de Israel a ponerse tzitzit en las esquinas de sus vestimentas y específicamente que uno de los hilos debe ser de color azul llamado tejelet. La mitzvah o mandamiento de los tzitzit es obligatoria para cualquier prenda de vestir de 4 puntas que un hombre judío usa durante el día. La obligación de usar tzitzit es registrada a través del uso del talit katán, una prenda de 4 puntas que se lleva debajo de la ropa, o del talit gadol, el manto de oración es usado durante los servicios religiosos. Los tzitzit sirven como recordatorio de todos los mandamientos de la Torá y están destinados a ayudar a mantener una conexión constante con Dios. El versículo bíblico menciona específicamente la inclusión de un hilo de tejelet azul entre los tzitzit. Este color azul, según la tradición, proviene de un tinte especial extraído de un marisco llamado gilazón. Sin embargo, con el tiempo, el conocimiento sobre la fuente exacta del tejelet y el método para producir este tinte se perdió, lo que llevó a la práctica de hacer tzitzit completamente blancos. En tiempos recientes, algunos estudiosos y comunidades han tratado de restaurar el uso del tejelet, calculando en investigaciones arqueológicas y científicas cómo identificar al gilazón con cierto molusco marino. Esto ha llevado a un renacimiento del uso del hilo azul en los tzitzit entre algunos judíos. Sin embargo, este uso no es universalmente aceptado. Y hay un debate alágico sobre la validez de esta identificación y si cumplen con los requisitos tradicionales. Los que apoyan el uso del tejelet argumentan que es una mitzvah positiva de restablecer la práctica original descrita en la Torá. Por otro lado, algunos eruditos y comunidades preferimos continuar con la práctica de usar tzitzit completamente blancos hasta que haya un consenso claro y una identificación indiscutible del verdadero tejelet. El color azul tiene un símbolo profundo en la tradición judía. Según el Talmud, en Melajot 43b, el Tajer se asemeja al mar se asemeja al cielo y el cielo se asemeja al trono de la gloria de Dios. Por lo tanto, el Tejeret en los tzitzit sirve como un recordatorio constante de la presencia divina y de los mandamientos. Hoy en día, la práctica más común es usar tzitzit sin hilo azul, debido a la incertidumbre histórica sobre la fuente exacta del Tejelet. Sin embargo, hay un número creciente de judíos que han aceptado nuevamente el uso del Tejelet basados en investigaciones modernas, como mencioné anteriormente. En conclusión, la halajá reconoce la importancia del tzitzit como un mandamiento y un recordatorio de los preceptos divinos. El debate sobre el Tejelet refleja una rica discusión en la tradición judía sobre cómo cumplir con este mandamiento en la práctica. La inclusión del hilo azul, aunque no es
universalmente practicada hoy, tiene un profundo significado espiritual y es objeto de un renovado interés en la actualidad. Bueno, estas han sido todas las preguntas y respuestas por hoy. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes que viene y Shabbat Shalom para todos.